el título, bueno, más que nada es Una luz de esperanza en el laberinto de comisiones médicas. Bueno, más que nada lo que quiero mencionar algunas cuestiones importantes, ahí voy admitiendo mientras tanto, para no marearme cualquier cosa, Nabila, lo vas admitiendo. Digo, bueno, en este punto me parece relevante tener en cuenta, más que nada en el título que le puse a la charla, digamos, al tema que he elegido, de luz de esperanza, ¿no? En el buen sentido. Y traté de alguna forma de poder simplificar determinados puntos que me parecen importantes que tenemos que tener en cuenta aquellos abogados que litigamos más que nada en lo que se refiere a derecho de daños, todo lo referente al sistema de cobertura de ley de riesgo de trabajo. Una de las cuestiones que no solamente es un gran problema, me refiero en el tema de los juicios de ART, sino también en todos los juicios referente a créditos laborales, es el primer punto que mencionaba, la unificación de las tasas de interés para los créditos laborales. Esta es una gran asimetría que existe en las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, bueno, en el ámbito nacional sabemos que se aplica la tasa activa, aquí en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica tasa pasiva BIP, banca intranet digital. A modo de ejemplo, en esta primera filmina menciono cómo en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, otras provincias con aplicación de tasa activa del Banco Nación, la tasa anual estaría rondando en un 18,60%, en la provincia de Buenos Aires alrededor de un 8% anual, en Córdoba con una tasa pasiva, en este caso del 2%, por lo cual esta es una gran asimetría que en realidad termina de alguna claramente perjudicando también al trabajador, ¿no? Una propuesta que entiendo viable sería establecer por ley para los créditos laborales la aplicación de la tasa activa del Banco Nación para préstamos. Esta tasa actuaría como un mínimo. Los jueces, en este caso, podrían aplicar sin perjuicio de la posibilidad de imponer una mayor. Si bien es correcto, como menciono, que fijar las tasas de interés quede en el marco discrecional de los jueces, el Estado de todas formas no puede desatenderse de la función unificadora y no velar justamente por el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley conforme a lo que establece nuestra Constitución en el artículo 16. Para ir más adelante de esta cuestión del tema de las tasas de interés, por lo tanto, llego a la conclusión de que la tasa de interés aplicable debería estar unificada en todo el país, dejando a salvo la discrecionalidad de los jueces para aplicar un porcentual mayor de estimarlo prudente. Es decir, que la nueva norma que debería sancionarse actuaría como una especie de piso mínimo y serviría de orden público laboral en la materia y sería una forma más de hacer previsible para todos los actores sociales el costo real del despido. Esta es una primera cuestión. La segunda, rápidamente, las medidas cautelares. Sí, muchos trabajadores obtienen una sentencia favorable. Muchos abogados laboralistas, quizás los que litigamos sabemos muy bien que con la sentencia favorable no termina la cuestión, sino que en todo caso comienza un nuevo capítulo. Y aquí lo que planteo es el hecho de que los jueces puedan de alguna forma flexibilizar el otorgamiento de las medidas cautelares. Justamente en esta cuestión, lo que digo es, muchos trabajadores obtienen esta sentencia favorable, firme, y no la cobran, es decir, no llegan a percibir efectivamente el monto establecido en el pronunciamiento judicial. Esto provoca una virtual denegatoria de justicia, porque uno diría en principio que en cierta forma el promover de conformidad será justicia, se ha cumplido, y la realidad que no. Y termina transformándose a muchos de estos fallos en pronunciamientos simplemente declarativos, de carácter declarativo de derechos. En virtud de lo expuesto, se torna necesario asegurar efectivamente ese crédito laboral. Y justamente tenemos mecanismos como las medidas cautelares que conocemos, embargo preventivo, secuestro, inhibición en general de bienes, pero muchas veces los jueces son muy reticentes a la hora de otorgar los mismos, ¿sí? Generalmente lo suelen otorgar cuando hayan declarado una rebeldía, pero no en todos los casos. En este caso hay rebeldía procesal por parte del demandado. Para ir más adelante del tema de medidas cautelares, las medidas cautelares son urgentes porque su razón de ser es la existencia claramente de un riesgo o peligro que amenaza la integridad de un posible derecho. De no adoptarse alguna medida, podría sobrevenir claramente un daño que transformaría en tardío e ineficaz cualquier posterior reconocimiento. Esto significa que no admiten dilaciones ni demoras carentes de justificación y que no requieren claramente una acabada prueba de derecho a proteger, sino tan solo la verosimilitud, esta apariencia humo de buen de derecho.
Los requisitos para su procedencia son la existencia de un derecho verosímil y de un peligro en la demora. Y claramente tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de una sentencia posterior. Por lo tanto, a modo de conclusión en esta cuestión, los jueces deben ser más permeables a su receptividad, ya que el aseguramiento corresponde a un derecho en expectativa y no puede exigirse al peticionante, es decir, al trabajador, que presente al jugador un derecho incontrovertible que obviamente si lo tuviera le permitiría simplemente solicitar su cumplimiento y no su aseguramiento. Esto respecto al tema de medidas cautelares. Es preciso claramente que en la práctica, y tal cual sostiene la doctrina, el juez laboral no termine exigiendo a quien pretenda el dictado de una medida cautelar una demostración acabada y terminante del derecho que invoca, sino solo que pruebe el llamado fumus bonis iuris, es decir, la sola apariencia que es legítimo o de que es posible predicar su existencia. No quiero irme a más cuestión con respecto al tema de los distintos presupuestos, más que nada que quede este concepto de que sean más flexibles a la hora de otorgarlo, si no, nos encontramos con simples sentencias declarativas. Bueno, más adelante, tercer punto, intereses punitorios. Resulta razonable imponer también intereses punitorios para el supuesto de que el empleador condenado judicialmente al pago de una indemnización no haya depositado las sumas ni abones la que considere en este caso corresponder una vez practicada la liquidación judicial. Los intereses punitorios son aquellos que el deudor debe pagar como sanción o pena por el retardo o mora. Son un necesario estímulo para el pago puntual y exacto de la condena, cumpliendo una vital función en el engranaje del aparato judicial, toda vez que tienden a que la actitud del deudor no perjudique injustificadamente al acreedor laboral y redunda en beneficio de la economía social en general. Esto también me parece importante, más allá del tema de las medidas cautelares, también que los jueces apliquen los intereses punitorios y que inclusive en la próxima pilmina, es más, ya directamente lo puedan determinar al momento de dictar la sentencia. Este interés punitorio debe hacerse saber al condenado al momento de dictarse la sentencia. Si bien podría, y muchos podrían sostenerse que estos intereses podrían aplicarse recién luego de verificarse el mentado incumplimiento del pago, fijarlos de antemano, ha dicho alguna doctrina, implicaría presuponer que la demandada no ha de cumplir con el mandato judicial una vez firme la sentencia. En virtud de las facultades con las que cuentan claramente los jueces, no resulta necesario guardar ese estadio, ni obligar al acreedor a plantear la cuestión relativa a los intereses punitorios recién en la etapa de ejecución, con los consiguientes perjuicios y demoras que todos conocemos. Por lo cual, claramente, no quiero ser redundante, pero en la sentencia misma podrían fijarse estos intereses punitorios. Estimo adecuado fijar los intereses punitorios según tasa activa del Banco Nación sobre el capital de condena, comenzando los mismos a correr según el caso a partir que quede firme la liquidación judicial o vencido el plazo de traslado sin que la demandada que impugnare la misma hubiere depositado la suma que estime corresponder. Queda claro que no se trata esto de actualizar el crédito ni de indexación, que está prohibido, sino que el recargo obedece a una finalidad totalmente distinta a la contemplada por la norma, en tanto dichos aceptorios no importan una actualización monetaria de lo debido, sino una consecuencia derivada del incumplimiento por parte de ese deudor. Por otro lado, rápidamente, también en el punto 4, este tema de los métodos adecuados de resolución de conflictos. Sabemos muy bien el panorama que tenemos en el Poder Judicial de Nación, el gran retardo, por no decirlo directamente, de que en la mayoría de lo que litigamos en el foro laboral, sabemos bien que una vez que iniciamos la demanda, no podemos dar traslado. Los expedientes, en este caso, no avanzan, por lo cual entiendo yo que para poder, a fin de reducir esta litigiosidad en los tribunales y evitar el gran dispendio jurisdiccional, se debe fomentar en todas las jurisdicciones la creación de una instancia previa de conciliación obligatoria. En Nación tenemos el servicio de conciliación obligatoria, aquí en la provincia de Buenos Aires hubo un proyecto de implementar una especie de ciclo llamado ICLO, pero no quedó absolutamente en la nada. También tenemos el arbitraje. Es necesario poder fomentar mucho más este tipo de métodos de resolución adecuada de conflictos. Obviamente que siempre cumpla con estos parámetros de esta justa composición de derechos. Eso también lo quiero dejar en claro conforme a lo que obviamente establece nuestra ley de contrato de trabajo en cuanto a los acuerdos que se homologuen.
Con respecto al tema de las deudas de valor, rápidamente sabemos que el trabajador tiene derecho a una justa indemnización, esto tiene rango constitucional y también por los tratados internacionales. Para que una indemnización sea justa, tiene que cumplir determinados parámetros. En principio, 3. Tiene que ser plena porque tiene que cubrir todos los rubros, objetiva, lo cual implica que no debe basarse en el mero arbitrio judicial, ¿sí? Debiendo ponderarse todas las circunstancias particulares de cada trabajador, que no van a ser iguales en cada caso, y también actual, a valores vigentes al tiempo de que se dicte la sentencia. El tema de las deudas de valor nosotros lo encontramos consagrado en el artículo 772 del Código Civil y Comercial de la Nación. Tiene su consagración expresa en dicho artículo. Hay que distinguir deudas de dinero de deudas de valor. Las deudas de dinero, el objeto de la obligación, como bien en este caso lo expresa aquí Lorenzetti, es el dinero. En cambio, en las deudas de valor, es el valor del daño sufrido que se va a cuantificar al momento de dictar la sentencia, ¿no? Esto también lo desarrolla muy bien el doctor Formaro en esta distinción de deudas de dinero y deudas de valor. Más adelante, en esta cuestión de la doctrina de la deuda de valor, no se contrapone, y esto tenemos que tener presente los abogados laboralistas para poder solicitarlos en nuestras demandas, no solamente en las demandas de ART, aclaro, sino también en las demandas que persiguen el cobro de deudas de diferencias salariales, de despidos, porque aquí no hay una contraposición con la ley de convertibilidad en modo alguno. Se trata de fijar el daño en la fecha más cercana al pago, lo cual evita la aplicación de las cláusulas de actualización vedadas en el actual contexto normativo, diría aquí, en este caso, el doctor Lorenzetti. Algo importante en el tema de las deudas de valor, que están previstas en el 772, podrán ver que tiene pautas muy importantes. En primer punto, el monto debe corresponderse, dice, con el valor real al momento de la evaluación. Y además que puede ser incluso expresado en moneda también extranjera. Ahí voy a correr rápidamente esto porque perdón, para poder ver lo que no veo 2 segundos. Bien, lo que les quería mencionar justamente que tenemos un precedente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde para evitar la depreciación monetaria, ¿sí? Obviamente que tiene nuestra moneda, en relación con las deudas de valor, en el caso Loaiza Tamayo, por ejemplo, de Perú, se condenó en dólares, por lo cual tranquilamente podríamos peticionar que se pueda de alguna manera dictar sentencias y se cuantifique la misma, ese valor o ese daño, en dólares. No es algo de alguna manera exorbitante que algo que pudiera uno peticionar. Bien, más adelante la Suprema Corte en el caso Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires, fijó, esto me parece muy interesante lo que estamos hablando, deudas de valor, fijó el valor del salario actual de un remisero al momento de la sentencia, teniendo en cuenta el salario de ese remisero, por lo que se fijó la indemnización a valores actuales, es decir, ¿cuánto cobraría ese remisero? Pero al momento de dictar la sentencia, porque si yo me quedo con el valor de lo que él cobraba, al momento de la interposición de la demanda, claramente que esa indemnización justa no va a ser, porque no va a ser a valores actuales. ¿Sí? En consagración, y aquí se aplicó el 772, que no es más ni menos que las deudas de valor. Tenemos distintos precedentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han hecho lo mismo, el caso Cantoral Benavides versus Perú, Trujillo Rosa versus Bolivia, también Tiscona Estrada y otros contra Bolivia también, donde se mantiene también la aplicación de las deudas de valor y justamente se fija a la hora de cuantificar los daños, los salarios, cuánto hubiera cobrado la remuneración de este biólogo, de este graduado en futuro ingeniero agrónomo, en estos casos que obviamente igual van a tener en el PowerPoint, porque no lo voy a poder más rápido, porque voy a ir rápidamente. Un fallo muy novedoso de este año, del año pasado, perdón, 2020, que es el fallo Orlando Evangelina Valeria contra Orsini Santiago y otros sobre despidos. Es un fallo del Tribunal de Trabajo número 1 del Departamento Judicial de la sede de Chacabuco. Es un fallo muy interesante porque aquí, en particular, dejando de lado el tema de ART, se toma como base de cálculo a la hora del 245, para la hora de fijar la indemnización por antigüedad, el salario, la remuneración que tendría que cobrar esta trabajadora, Orlando Evangelina, al momento de, en este caso, efectuar la liquidación, es decir, al momento de liquidar, al momento de la sentencia. Esto es bastante es un fallo, por eso digo, muy interesante, y es más, el juez
imputa los demás rubros, integración del medio de despido, todo lo que tiene que ver con los días trabajados, los imputa a esa base salarial. Por eso les recomiendo a los colegas la lectura de este fallo, porque en principio claramente podemos ver cómo también a la hora de resolver en este precedente, digamos, el tribunal interviniente lo que hizo fue también aplicar la deuda de valor, lo fija a valores actuales, ¿sí? No tiene en cuenta tiene en cuenta esta famosa mejor remuneración normal habitual, pero en realidad vemos cómo lo aplica, cuánto cobraría, pero al momento de liquidarlo. Me parece muy, muy novedoso este precedente. Rápidamente, procesos urgentes. Sí, rápidamente para cerrar, rápidamente en cuanto a procesos urgentes, porque sé que son varias cuestiones, pero quiero que tengan en cuenta también, en esta cuestión, es la aplicación, que puedan tener presente la aplicación de los procesos urgentes en cuanto a los amparos con cautelares, las medidas cautelares innovativas y también las medidas autosatisfactivas. Sí, esto va a ser una herramienta crucial para los abogados. No voy a ponerme a explicar obviamente las diferencias de cada una, pero sí más que nada que lo tengan ustedes más que presente en lo que se refiere a distintos supuestos que se nos pueden presentar en la práctica, como por ejemplo poder utilizar estas herramientas para poder pedir un reingreso al sistema de cobertura de RT frente a altas médicas prematuras, que son muy comunes, un reingreso a tratamiento, por ejemplo, operaciones e intervenciones quirúrgicas, el cumplimiento de prestaciones médicas que son vitalicias, la entrega de prótesis en caso de amputaciones, el pago de las compensaciones de pago único para incapacidades que superen el 50%, el otorgamiento de vistas médicas también en comisiones médicas jurisdiccionales, la entrega de elementos de protección, y acá vemos cómo tantas infinidad de ejemplos en los cuales nosotros podemos implementar estos procesos urgentes para poder obtener una tutela judicial anticipada. ¿Sí? Rápidamente me voy a esta cuestión. Acá es un fallo rápidamente del Tribunal de Trabajo 6 de Lanús, porque acá ese es el tema, gran problema que tenemos los abogados laboralistas. ¿Cuándo nos van a fijar la vista médica? Bueno, justamente a través de una medida, en este caso que es una medida cautelar, se pudo lograr que este trabajador pueda tener una vista médica en la Comisión Médica de Lanús, haciendo, obviamente, el abogado que lo patrocina, Conde Ricardo Ezequiel, que es el trabajador, para que le puedan, en este caso, designar esa famosa vista médica. Ahora bien, en esta cuestión hago mención en cuanto a el acceso a la justicia por el agotamiento del plazo administrativo. Esto lo quiero dejar presente también porque me parece relevante, más allá de pedir medidas cautelares o medidas de amparo, precautorias o lo que fuere, lo que hablaba de procesos urgentes por el tema de vista médica, quiero mencionarles también a los colegas que con el fenecimiento, con el acaecimiento en sí del plazo de los 60 días hábiles administrativos, sin que la administración haya ejercido esta prórroga que tiene de 30 días hábiles más, directamente el trabajador se encuentra habilitado para poder acceder directamente a la justicia. En cuanto al plazo del cómputo, ¿cuándo va a comenzar a correr? Desde que se cumplen todos los requisitos que exigen las comisiones médicas. ¿Sí? Voy a ir más rápidamente en cuanto al acceso a la justicia. Tenemos algunos fallos aquí en esta cuestión. Por otro lado, hubo algunos precedentes donde, por medio de la acción directa, ¿sí?, se ha dado lugar a esta cuestión, a la tutela judicial efectiva, garantizada por los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, de no tener que estar esperando toda esta cuestión del agotamiento del trámite ante comisiones médicas, ¿no? Bueno, acá menciono otros fallos más, donde también se ha dado lugar a la acción directamente, sin tener que pasar por el trámite previo. Esto me parece relevante, lo voy a mencionar en cuanto al gran problema que tenemos también en RT, es que muchas veces las pericias médicas por parte de los peritos nos otorgan un 0% de incapacidad cuando el trabajador realmente tiene incapacidad. ¿Cómo podemos lograr esa luz, como yo digo, en esta cuestión, en este punto? Bueno, justamente acá resalto una parte de una jurisprudencia, de un fallo, donde menciona claramente que la ley 24.557 solamente excluye la resarcibilidad de estos en la medida que resulten preexistente al vínculo laboral y hayan quedado acreditados en el examen preocupacional. Si no existe examen preocupacional en las condiciones indicadas, opera la indiferencia de la concausa y el trabajador tiene derecho a percibir las prestaciones dinerarias por la totalidad de la incapacidad que padece. ¿Qué significa, en resumidas cuentas? Que la RT va a tener que responder por todas las secuelas incapacitantes que tenga el trabajador,
que no hayan sido acreditadas en los exámenes preocupacionales de inicio, que es obligación del empleador y de las ART realizar los mismos y que no lo cumplen. Por lo cual, la defensa que tenemos en esta cuestión para las pericias médicas que otorgan 0 es pedir en nuestras demandas documental en poder de la parte y exigir al empleador y a las ART que remitan los exámenes preocupacionales de ingreso, de egreso y también los de egreso que nunca cumplen. Porque eso también va a ser justamente esa luz para poder salir de este laberinto, en donde muchas pericias lamentablemente dan 0, porque debo decirlo, y en esta cuestión no me da ningún tipo de miedo, de que hay muchas connivencias con respecto al tema de lo que tiene que ver con las ART, me refiero con los peritos, porque no se puede entender cómo pericias pueden dar un 0% de incapacidad. Por lo cual, esto es importante que lo solicitemos en la demanda, y si tenemos la posibilidad de que el trabajador pueda incorporar también un informe médico por parte de obviamente de su médico, un médico de parte, también considero que va a sumar y mucho. Bueno, perdón mi euforia en esta cuestión, pero es un tema que, bueno, da para cuestión. Por otro lado, quiero mencionar el tema de la tutela preventiva. Nosotros estamos muy acostumbrados a siempre hablar de la responsabilidad resarcitoria. Tengan presente los abogados en esta cuestión, para evitar daño o evitar que ese daño se siga propagando. Esto pasa justamente en el caso de los grupos de riesgo. ¿Por qué no en aquellos trabajadores que no le entregan los elementos de protección personal? Hemos tenido casos en donde todavía el techo se está por caer y nunca se arregló. ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar a tener que de alguna manera iniciar una acción para que ese trabajador le paguen la incapacidad que tiene. No, tenemos que buscar justamente lo que la ley de contrato, en este caso la ley de riesgo de trabajo, no ha podido lograr, la prevención. ¿Y cómo entonces? ¿Cuáles son las herramientas? Tenemos la tutela preventiva, regulada en el artículo 1031 y 1032 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sabemos que una parte puede suspender su propio cumplimiento si hay grave amenaza de daños. Lo podemos interponer por acción o por excepción. También tenemos la acción preventiva, regulada en el 1710 y 1711, donde basta la simple amenaza, no basta el daño, porque justamente lo que quiero evitar es que se produzca ese daño. La legitimación es amplia, la acción preventiva, porque todo aquel que tenga un interés razonable lo va a poder interponer, y la legitimación pasiva no solo para el que causó el daño, también aquel que pudo evitarlo, es decir, aquí traducido en el sistema de ART contra el empleador, contra la ART, ¿sí? Y por qué no también contra la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que no efectúa los controles correspondientes y por eso hay tanta cantidad de siniestros laborales. Bien, el artículo 75 también es otra manera de poder prevenir la acción autónoma, deber de seguridad que tiene el empleador. Rápidamente voy finalizando. Por otro lado, la responsabilidad también punitiva. Recuerden que las ART también, en este caso, se le pueden aplicar la sanción punitiva que está regulada por nuestra ley de defensa, la Ley de Defensa del Consumidor 24240. Muchos abogados desconocen la resolución 35614 de la Superintendencia de Seguro de Nación del 11 de febrero del 2011, donde establece que se aplica claramente la Ley de Defensa del Consumidor para los contratos de seguro. Y recuerden ustedes que hay, obviamente, muchas ARTs, en este caso, mejor dicho, empleadores que están autoasegurados, como la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y sin ir más lejos, no podemos soslayar que hay relación de consumo en este vínculo tripartito entre empleadores, ART y trabajador. Este fallo del Tribunal de Trabajo 4 del Departamento Judicial de Morón, que estoy mencionando aquí rápidamente, aplicó daño punitivo el 52 bis y es uno de los primeros condenando a Federación Patronal Seguro Sociedad Anónima. Bueno, paso rápidamente, aplicación de la ley 24240, no me quiero detener en esta cuestión, que es el 52 bis, voy a pasar al caso, caso Spoltore no voy a mencionar, este es un caso donde la Argentina sabemos que ha sido condenada en esta cuestión. Me quedo con un punto importante, relevante en cuanto a lo que resuelve Spoltore. Dice, la demora excesiva del proceso judicial equivale a no garantizar el acceso a la justicia, ¿sí? Muchas veces creemos esto de que, no podemos claramente iniciar la acción judicial porque no puedo agotar la instancia administrativa, eso es denegación en el acceso a la justicia. Sí, es denegación en el acceso de la justicia, pero también cuando existe una demora excesiva. Por eso justamente tenemos que implementar los procesos urgentes que estaba mencionando, de cautelares, actos satisfactivas y amparo, porque si vamos a esperar cumplir con todos los requerimientos administrativos
burocráticos por parte de las comisiones médicas, vamos a llegar muy tarde, cuando se encuentran en juego derechos muy importantes, como es el derecho a la salud y a la integridad psicofísica de rango constitucional. Bueno, doctora, si podemos ir bueno, redondeando, sí, por yo lo favor. sé. Ya estoy terminando, es el Power, lo finalizo. Menciono que en la provincia de Buenos Aires hubo un fallo que se dictó, que es el fallo Vera, donde se estableció, declaró la inconstitucionalidad de la opción, en este caso con renuncia, por lo cual aquí en la provincia podríamos reclamar a las ART la tarifa y la diferencia al empleador. Esto es un fallo bastante novedoso, por lo cual me preguntarán qué ocurrirá en el resto de, en este caso, Nación y en otras provincias. Bueno, aquí puse justamente que la reparación se puede dividir en tarifada, integral de tipo civil, autónoma. En el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos el fallo Vera, que es doctrina legal, pero en otras provincias podríamos utilizar como estrategia cobrar la tarifa a la RT y la diferencia reclamarla por la acción autónoma del artículo 75. Y aquí también hago mención al fallo Yosco y Aquino, como para poder encontrar una salida, porque en definitiva el fallo Yosco lo que hace mención es que el trabajador, por más que cobre la tarifa, puede cobrar la diferencia que le corresponda en este caso en forma civilmente, ¿no? Pero bueno, esto lo encuentro como una forma de poder salir a este laberinto, hablo para el resto de las jurisdicciones, ¿sí? Por otro lado, con respecto al tema de la enfermedad profesional, siempre acudan al convenio 155, que nos da una definición amplia, donde también influyen los agentes químicos, físicos y biológicos, porque generalmente nos quedamos con el concepto de enfermedad profesional vinculada solamente a las tareas, nexo causal entre la patología y las tareas. Y sabemos muy bien que hay otros agentes que pueden de alguna manera influir en que se cause un daño a ese trabajador. Justamente el ambiente de trabajo, ¿por qué no? En el caso del acoso laboral, también de alguna manera puede traer aparejado enfermedades profesionales que están vinculadas a ¿qué? Agentes de tipo, en este caso puede ser humanos, por el ambiente de trabajo y mucho más. O sea, es una definición amplia que nosotros no utilizamos y nos quedamos con la concesión restringida de la ley 24.557. La cosa jugada administrativa no es tan cosa jugada administrativa, debemos luchar por aquellos acuerdos que han sido homologados en comisiones médicas, que revisten el carácter de cosa jugada administrativa, que no es lo mismo que la cosa jugada administrativa judicial, y sabemos que lamentablemente en muchos casos los trabajadores tienen que de alguna manera cobrar un porcentaje de incapacidad que no es realmente la incapacidad que tienen, y solamente por una cuestión de necesidad y porque no pueden esperar el lamentable tiempo de la justicia. Entonces, nosotros como abogados tranquilamente podemos formular las inconstitucionalidades de la cosa jugada administrativa y reclamar la diferencia que le corresponda a ese trabajador por su real incapacidad la real incapacidad laboral que tiene. Obviamente que tenemos fundamentos claramente de sobras, que no lo voy a seguir desarrollando, violación a la doctrina Bisotti y Yosco también para tener en cuenta, y para cerrar, y me perdonan, rápidamente menciono en esta cuestión, como lo hago siempre, al doctor Jorge Peirano, que hoy lo hablamos con el doctor Capurro. Para mí realmente es una persona que siempre está innovando, el doctor Peirano, y cierro en esta cuestión. No nos quedemos con que la justicia es dar a cada uno lo suyo, porque eso es un concepto más que repetido. Esto es importante tener en cuenta la jurisdicción oportuna. Para cerrar, me remito a la definición de jurisdicción oportuna, que debe procurar claramente dar a cada uno lo suyo, pero también, como volvemos a hacerlo cuando corresponde, es decir, en tiempo útil, como para satisfacer adecuadamente las expectativas de los judiciables, porque de nada sirve el proveer de conformidad será justicia cuando realmente el derecho de alguna manera de ese trabajador quedó totalmente aniquilado. Así que los invito de alguna forma a reflexionar y a poder plantear y no tener miedo, y sobre todas las cosas peticionar, porque como vuelvo a repetir, ahí se encontrará la clave de salida para este tipo de situaciones injustas que atraviesan muchas veces los trabajadores, y nosotros tenemos que estar obviamente claramente en esta cuestión con una mente más que abierta, ¿no? Gracias y perdón por, en este caso, el mensaje abrupto y la rapidez para poder llegar, en este caso, al tiempo. El power lo van a tener a su disposición. Muchas gracias, doctora Campo, brillante exposición, es para escucharla todo el día, pero bueno, hay que respetar a los siguientes expositores. Le vamos a dar lugar ahora al doctor José Lorenzo San Martín. Nos vamos al norte argentino de nuevo, a la provincia de Salta. ¿Se encuentra ahí, doctor? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a conocerlo un poco. Él es abogado litigante,
abogado de egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en riesgo del trabajo, y es subdirector del riesgo de trabajo del Instituto Noberto Centeno del Colegio de Abogados de Salta. El doctor va a estar disertando sobre las propuestas de mejoras al sistema de presentaciones dinerarias por incapacidad y fallecimiento. Bueno, doctor, tiene 20 minutos a su disposición.